Vamos a resolver esta pava usando Fusion. Tenemos todo el material, serían las imágenes y una medida de referencia. Así que vamos a Fusion y empezamos a trabajar. Empezamos por insertar imágenes de referencia. Vamos a empezar por la imagen superior. Vamos a poner en este plano. Vamos a ver esto desde arriba. Eje X y eje Y, es importante estar bien posicionado. Y vamos a tratar de escalar manteniendo el centro en ese punto, el centro de la elipse de base en el origen del sistema. Así que acepto acá y ahora vamos a abrir con botón derecho, aquí lienzos y calibrar. Vamos a calibrar desde este punto hasta este punto, más o menos, que sería el final de la elipse. Son 140 milímetros. Alejo, botón derecho, ahora editar lienzo y trato de centrar en los dos ejes. Sobre el eje X para que quede el eje Y justo en el eje de simetría de la pava y el eje rojo que quede en el ancho máximo de la pava. Más o menos por allí. Acepto. Vamos a perspectiva y vamos a insertar una vista lateral. Estimo que con esas dos vistas va a ser suficiente. Vamos entonces a insertar otro lienzo. En este caso será la vista lateral. Lo vamos a colocar sobre este plano. Acepto. Y ahora nuevamente calibramos. Vamos a ponernos en esta vista. Hacemos botón derecho, calibrar. Y dijimos que el ancho máximo son 140 milímetros. Así que de allí hasta allí 140. Ahora desplazamos esta imagen de manera que quede apoyada en la línea de tierra. Botón derecho, editar lienzo. Y la desplazamos hasta quedar apoyada en el eje verde. Sería el plano XY, el plano de piso. Bueno, voy a perspectiva un poquito para tratar de controlar la alineación en este sentido, en el sentido del eje verde. Y tenemos que tratar de que queden las dos imágenes perfectamente alineadas. Entonces podría hacer con algunas líneas de referencia, pero lo vamos a hacer a ojo simplemente. Las dos imágenes están en la misma escala, ese punto en la vertical corresponde a este punto y el ancho máximo acá en la vertical corresponde más o menos a ese punto. Acepto, entonces tenemos ya las dos imágenes calibradas. Podríamos agregar una tercera como para tener una referencia. Vamos a agregar esa tercera imagen, lienzo, insertar la vista frontal, la vamos a colocar en este plano, acepto, miremos de frente y todo el mismo procedimiento, botón derecho, calibrar. Bueno, no sabemos el ancho máximo, vamos a darle 130 milímetros a esto por ahora y lo vamos a llevar, botón derecho, editar, lo llevamos a línea de tierra, el plano XY, que sería el plano de piso, y lo centramos de manera que el eje azul esté al medio de la pieza, sería más o menos por allí. Bueno, ahora nos falta verificar si ese 130 que le dimos está bien, así que eso lo vamos a ver un poquito en perspectiva. Más o menos hemos dado más o menos con el ancho
con el ancho real. Bueno, vista superior y empezamos a dibujar ahora. Voy a hacer una elipse de base en el plano de piso, en el plano XY. Me voy a crear elipse, marco el centro en el centro de todo el sistema de coordenadas y marco el primer eje, que será por allí, y el segundo eje, que será más o menos por acá. Botón derecho y aceptar, y ahora le ponemos medidas de esta elipse. Ya sabemos que el centro está ubicado, ahí está la coincidencia, pero nos falta ponerle medidas. Vamos a poner acá, dijimos que esto medía 140, o sea que aquí sería el 70, un cuadrante de la elipse, y para arriba, aquí serían más o menos 65, serían más o menos los 130. Bueno, escape y escape. Ahora voy a volver a corregir la imagen para volverla a centrar. Fíjense que ha quedado un poquito descentrada, así que vamos a la primera imagen, botón derecho, editar lienzo y la desplazo hacia abajo a la imagen hasta que vuelva a coincidir con la elipse que hemos dibujado. Acepto y termino el boceto. Ese sería el primer boceto. Está blanco porque está totalmente definido. Yo estoy trabajando con fondo negro, por eso está blanco. Si el fondo es blanco, se ve negro. Bueno, vamos ahora a trabajar en el perfil superior. El perfil superior sería donde está la tapa. Así que para poder dibujar esa parte, la tapa va a ser redonda, no elíptica. Vamos a hacer una línea de referencia sobre el plano IZ, ¿sí? Verde-azul. Entonces vamos a dibujar un croquis sobre el plano IZ. Dibujo una línea que va a ser constructiva. Esto es importante para que no se mezcle con el resto. Y que va a ir más o menos desde allí hasta aquí. Sería la posición de la tapa. Botón derecho y aceptar. Apago las imágenes de referencia y vamos ahora voy a apagar también momentáneamente la grilla y vamos a posicionar esta línea para que no se mueva. Entonces, cota de boceto, vamos desde aquí hasta el origen en vertical y enter desde el mismo punto al mismo punto acá, pero en horizontal ahora, y enter, y hacemos lo mismo con el otro punto en vertical y los mismos dos puntos en horizontal. Ahora quedó la línea blanca porque está totalmente restringida. Aprieto escape un par de veces y termino el boceto. Entonces ahora con esta línea que determina el diámetro máximo de la tapa, vamos a hacer un plano de trabajo donde dibujar el círculo. Para esto vamos a construir plano en ángulo, elijo la línea de referencia y giro hasta un ángulo de 90 grados donde se encaje. Allí se encaja justo en 90 grados y acepto. Sobre este plano entonces vamos a dibujar el círculo de la tapa. Me voy a croquis, elijo el plano. Esto me saca de la perspectiva, pero yo voy a volver a la perspectiva, ¿sí? Para ubicarme más fácil. Y vamos a dibujar un círculo por dos puntos. Es una de las opciones. Como tenemos dos puntos acá, vamos a dibujar este círculo. Y acá nos topamos con el primer problema. Cuando quiero dibujar desde este extremo hasta este extremo, vemos que no me toma los extremos de la línea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este croquis no está en el actual plano de trabajo del boceto que estoy haciendo. Entonces lo que tenemos que hacer es traer esta referencia que está en otro boceto al boceto que estoy haciendo ahora, ¿sí? Recordemos que esta línea la dibujamos sobre el plano vertical IZ
Y nosotros ahora queremos dibujar sobre el plano inclinado que acabamos de crear. Es otro plano de trabajo. Por eso esta entidad Fusion no sabe interpretarla. Otros software sí toman este tipo de entidades, pero Fusion no. Entonces tenemos que traer esta entidad al actual plano en el que estamos haciendo el boceto, que es ese plano inclinado que recién creamos, que está acá apagado ahora. Lo vuelvo a encender para que lo veamos clarito. Entonces lo que hacemos es, estoy haciendo un boceto en este plano, y lo que voy a hacer es seleccionar la línea, ir a crear, proyectar, incluir geometría 3D. Esto me va a incluir esta línea, ¿sí?, que es una referencia de la otra línea que estaba en el otro plano de trabajo. Entonces ahora sí voy a crear círculo por 2 puntos y puedo capturar los dos extremos de la línea. Bueno, quedó dibujado el círculo, pero fíjense que todavía está azul, no está blanco. Si arrastramos el círculo, vamos a ver que hay muchos círculos por esos 2 puntos, hay muchos círculos posibles que pasan por esos 2 puntos. El tema es que lo que tengo que hacer es llevar este centro del círculo sobre esta línea central. Entonces vamos a hacer eso. Voy a hacer coincidir este punto, que es el centro del círculo, Shift, elijo la línea y le digo coincidente. Ahora sí quedó blanco el círculo, aprieto escape y tengo entonces el círculo centrado y completamente restringido. Ahora lo que veo es que ha quedado dividido en dos el círculo, y esto es porque esta línea de referencia ha quedado llena, no es una línea constructiva, sino que es una línea común, ¿sí? Tenemos que pasarla a construcción. Entonces vamos a apagar primero estos dos croquis de referencia, estos dos bocetos, nos quedamos solo con el último. Elijo la línea y la paso a construcción. Apago estos dos bocetos para que no haya confusión con otras entidades que puede haber en el dibujo. Es importante despejar el dibujo para poder trabajar. Bueno, ahora los vuelvo a encender, pues ya tengo la línea pasada a constructiva y empezamos a dibujar lo que van a ser las guías de esta solevación, de este recubrimiento. Así que vamos a dibujar entonces esas guías. Termino este boceto y empezamos uno nuevo. Este va a ser, vamos a ubicarnos de esta forma, va a ser sobre este plano y voy a encender los lienzos, sería la vista lateral. Estas dos las apago. Entonces allí tenemos el círculo de la tapa, la elipse de base, y tengo que dibujar las líneas guía de los dos laterales. Empiezo a dibujar, trazo un punto allí cerca, pero no coincidiendo, y otro punto allí. Botón derecho y aceptar. Hacemos lo mismo del otro lado, cerca pero sin coincidir, botón derecho y aceptar. Ahora apago las... Bueno, vamos a empezar con las coincidencias. Vamos a hacer coincidencias primero abajo, selecciono ese punto, Shift, selecciono el círculo de base, la elipse de base, y le digo que coincida. Acá no va a haber problema, se va a coincidir y se va a armar, si vemos en perspectiva, una línea de proyección que define el diámetro máximo de la elipse en el sentido de este eje, que es el eje verde. Volvamos a la vista derecha y vamos a hacer que esto sea vertical. Entonces, escape, vuelvo a seleccionar, selecciono la línea de control y le digo que sea vertical. Ahora, escape y vamos a intentar hacer coincidir esto con esto, ¿sí? Recordemos que acá teníamos un punto final, entonces podemos intentar a ver si funciona.
Voy a tomar ese punto, Shift, el círculo de la tapa y le digo que coincide. Ahí se encajó perfectamente. Acepto, vuelvo a seleccionar y corrijo la forma de la curva. Vamos aquí para tratar de copiar aproximadamente lo que sería el perfil de este lado. Bueno, hacemos lo mismo del otro lado. Selecciono ese punto, Shift, el círculo, coincidente. Ahora selecciono la línea de control y le digo que sea vertical. Escape primero porque estaba poniendo coincidencias. Vuelvo a seleccionar, selecciono la línea de control y le digo que sea vertical. Escape y hacemos lo mismo acá. El punto, Shift, el círculo, coincidente. Y ahora escape, vuelvo a seleccionar y corrijo la forma para tratar de copiar la forma de este lateral. Sería más o menos por allí. No me ha quedado muy bien me han faltado unos milímetros ahí. Bueno, vamos a dejar esto allí. Entonces hemos completado los dos perfiles izquierdo y derecho que me van a servir para hacer la solevación o recubrimiento. Apago las imágenes para que veamos hasta dónde estamos acá. Voy a apagar el plano de referencia de arriba. Tenemos eso. Me faltarían ahora curvas laterales para poder controlar la forma lateral. Vamos a encender de nuevo los lienzos y vamos a tomar la vista frontal y vamos a apagar la otra. Bueno. El frente sería la parte más alta, este sería el frente. Boceto sobre este plano y dibujamos igual que hicimos antes, cerca pero sin coincidir, botón derecho y aceptar. Y vamos a hacer una línea de simetría. Esa línea de simetría va a ser constructiva, así que aprieto acá en construcción y dibujo desde el origen en vertical hasta pasando la altura que necesito. Ese es mi eje de simetría. La idea es hacer el perfil izquierdo y después reflejarlo hacia la derecha. Bueno, tomo esta línea de control. Primero vamos a establecer las coincidencias. Vamos acá abajo, selecciono este punto, Shift, selecciono el círculo como la elipse de base, mejor dicho, coincidente. Ahí lo tomo, escape para salir de las coincidencias que estoy poniendo, vuelvo a seleccionar, selecciono la línea de control y la pongo vertical. Y escape de nuevo y vamos a trabajar acá arriba. Y acá es donde se van a plantear los problemas. Lo que voy a hacer es apagar la vista de las imágenes de referencia para que veamos lo que está pasando. Esta parte es muy importante. Selecciono el punto, Shift, selecciono el círculo y le digo que sean coincidentes. Tomo la coincidencia, aparentemente está todo en orden. Si lo vemos desde aquí, pareciera que está muy bien. Sin embargo, si vamos a la perspectiva con Shift y botón del medio, giro un poquito y vamos a ver que no es así. Si me acerco con zoom, fíjense, este es el perfil de la parte de arriba de la tapa de la pava. Y este otro perfil que apareció acá es una proyección que Fusion hizo interpretando que yo quería intersectarme con la proyección y no con el perfil original. Esto es una ayuda que termina siendo un error que produce Fusion. ¿Sí? Este perfil que hemos hecho allí no sirve para construir una solevación. No sirve porque no coincide con el perfil superior. ¿Sí? Las guías tienen que estar siempre tomadas en sus extremos
de los perfiles de la sublevación o recubrimiento. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, primero vamos a borrar esta referencia con suprimir, porque no sirve. Lo que vamos a hacer entonces es construir un punto de perforación. Dentro de todas las restricciones posibles que tiene Fusion, no existe la de perforar. La opción de perforar sí existe en otros software, como por ejemplo en SolidWorks o en Onshape y muchos otros. Pero no existe hasta ahora, hasta esta versión de Fusion, no existe la posibilidad de hacer que un punto perfore a un croquis en un plano, que es la opción que justamente necesitamos, ¿sí? Digamos, lo que buscamos, vamos a encender bueno, está encendido el plano XZ, y lo que nosotros buscamos es el punto en donde el círculo superior choca y se intersecta con el plano XZ, que es este plano de acá, ¿sí? El plano que pasa por el centro de la pava. Buscamos entonces el punto donde el círculo choca con ese plano. Entonces lo que podemos hacer es traer hacia este croquis que estoy haciendo ahora, que sería el de esta curva guía, hacia este boceto, traer ese punto de intersección. ¿Cómo hacemos eso? Lo que hacemos entonces es seleccionar el plano, lo libero allí para poder seleccionarlo, porque si vengo de este lado no lo puedo seleccionar, tengo que estar, no me tiene que estar tapando ningún croquis. Selecciono el plano, Shift y selecciono el círculo, y ahora me voy a crear, proyectar, incluir, intersección. Entonces esto encuentra la intersección entre el plano XZ y el círculo y me dibuja los puntos de intersección entre esas dos entidades. Recuerden que yo no estoy dibujando sobre el plano del círculo, sino que estoy dibujando sobre un plano XZ donde ya he dibujado este perfil de este lado de la pava. Entonces ahora sí puedo seleccionar. Esto tengo que aprobarlo, ¿verdad? Que es la aprobación de la intersección que ha encontrado, que son estos dos puntos magenta, allí y allí. Son los dos puntos en donde el plano XZ se intersecta con este círculo de la pava, que corresponde al perfil superior de la pava. Acepto estos dos puntos de intersección y ahora sí puedo seleccionarlos con Shift, selecciono los dos y decirle que coinciden. Entonces allí sí tengo una coincidencia. Vuelvo a la vista frontal y ahora sí aprieto escape y voy a encender nuevamente la vista de referencia y voy a tratar de acomodar, no exactamente, pero aproximadamente la curvatura. ¿Por qué digo no exactamente? Porque no estamos exactamente en el mismo lugar, ¿sí? No estamos exactamente en el ancho máximo de la pava, con el plano donde estoy dibujando las guías. Con lo cual puedo tratar de copiar más o menos la forma, pero no puedo hacerla exactamente igual. Allí entonces tenemos la curva de este lado, vamos a pasarla del otro lado por reflexión. Apago la vista de referencia, me voy a simetría, selecciono esta línea y ahora tomo acá eje de simetría y selecciono el eje de simetría. Acepto y ya tengo entonces los dos perfiles que al ser simétricos me permite modificar de un solo lado y la modificación se traslada hacia el otro lado. ¿Sí? Termino el boceto y entonces apago la vista de referencia y entonces ya tengo la estructura completa. Vamos a apagar los planos. Tengo toda la estructura que necesito y puedo hacer el recubrimiento.
Hacemos entonces la solevación. Vamos a crear solevación de sólido. Selecciono un perfil y otro perfil, más o menos del mismo lado, lo selecciono. Ahora vamos a rieles y selecciono primer riel, segundo, tercero y cuarto. Fíjense el orden es dando la vuelta y arrancando con uno de los dos rieles en el sentido longitudinal, digamos, del pava, para que la costura quede en alguno de estos dos, ¿sí? O atrás o adelante, no a un costado. Eso es importante, el orden de selección. Donde seleccionamos el primer riel, ahí va a quedar la costura, normalmente. Acepto y ya tengo entonces el recubrimiento. Ahora vamos a redondear la base, con el empalme, selecciono la base y le damos un redondeo más o menos, prender la imagen de referencia y a verla de frente, esta frontal, más o menos un redondeo que coincida. Más o menos son 20 milímetros, entonces redondeamos a 20 y acepto. Ahora vamos a vaciarlo, aunque antes de vaciarlo, bueno, esto es otro problemita. Vimos que en las instrucciones nos pedía resolver el pico por superficies, o sea, el cuerpo por sólidos y el pico por superficie. Entonces lo que vamos a hacer es resolver el pico por superficie, transformarlo en sólido, unirlo al sólido principal y después vaciar todo junto. Ese es el procedimiento correcto para que el pico quede bien unido al cuerpo, pero además quede vacío por dentro, igual que el cuerpo. Entonces repito, hacemos por superficie el pico, pero después lo transformamos en sólido y lo unimos a este otro sólido que ya tenemos. Bueno, vista entonces derecha, encendemos la vista lateral y ese es el pico que tenemos que lograr. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Vamos a crear boceto, me pongo en este plano, ¿sí? Sería el plano XZ, y allí dibujamos una spline arrancando desde ese punto y terminando, por ejemplo, por acá. A este spline le damos forma, sería más o menos por allí. Hacemos el otro spline del otro lado, arrancamos allí. Acá, como hay un punto de inflexión en este lugar, entonces podemos poner allí una segunda curva de control, pero vamos a intentar resolverlo solo con dos. Vamos a trabajar esto allí. Ahora de este lado hacemos así y tratamos de copiar la forma de la S. Acá aumentando un poco la fuerza con la que sale el perfil, allí más o menos hemos copiado. Bueno, tengo entonces los dos splines y ahora vamos a hacer, como las instrucciones me piden trabajar con solevación acá, pero de superficie. Si vamos acá, me pide solevación de superficie por rieles. Entonces vamos a apagar un poco las imágenes de referencia, vamos a apagar en los cuerpos, por ahora es uno solo, y vamos a dibujar líneas. Volvamos al mismo boceto que estábamos haciendo, botón derecho, editar, y vamos a agregar una línea constructiva de extremo a extremo aquí y de extremo a extremo aquí. Con esas dos líneas, aquí termino este boceto, con estas dos líneas vamos a hacer dos sendos planos a 90 grados con sus círculos para poder hacer la solevación. Apago este
otro boceto para que no me confunda, y creemos ahora los planos. Construir plano en ángulo, selecciono esta línea y giro hasta los 90 grados, que se encaje bien en los 90 grados. Acepto, de nuevo, plano en ángulo, esa línea, giremos un poquito y vamos a 90 grados de vuelta. Y acepto. Entonces allí tengo mis dos planos. Vamos ahora a hacer los círculos. Boceto sobre este plano, vuelvo a la perspectiva y trazo, como recién, un círculo por dos puntos, arrancando desde allí hasta allí. Bueno, como vemos, tampoco lo puedo capturar, con lo cual volvemos al mismo problema. Selecciono la línea y la proyecto al actual plano de trabajo, que es este, ¿verdad? Este de acá. Entonces selecciono la línea, me voy a crear, proyectar, incluir geometría 3D. Y ahora sí voy a crear círculo por dos puntos y tomo los dos puntos. Escape, de nuevo, fíjense que sigue estando azul. Si desplazo el círculo vemos que pasa lo mismo. ¿Sí? Hay infinitos círculos que pueden pasar por esos dos puntos. Lo que tengo que hacer para fijarlo es hacer coincidir el centro con esta línea. Shift para seleccionar las dos cosas y le digo coincidente. Ahora sí quedó blanco. Escape y termino el boceto. Y vamos a hacer lo mismo en el otro. Entonces ahora apago este plano, enciendo el otro y vamos a boceto, crear boceto sobre este plano. No sé por qué siempre te gira Fusion cuando elegís el plano. Yo prefiero trabajar en perspectiva. De nuevo, tomamos la línea, la convertimos, o sea, la proyectamos sobre el actual plano de trabajo, con incluir geometría 3D. Y ahora vamos a crear círculos por dos puntos. Y vamos desde allí hasta allí. Escape. Desplazo un poquito el centro. ¿Sí? Esto es importante para asegurarme de que estoy haciendo bien las cosas. Desplazo el centro y ahora selecciono el punto, Shift, selecciono la línea y le digo que sean coincidentes. Ahí quedó blanco el círculo, así que está totalmente restringido. Aprieto escape y ya tengo los elementos para hacer la solevación. Así que termino este boceto y hacemos la solevación. Crear, solevación. Bueno, acá fíjense que quedó partido. ¿Por qué quedó partido? Porque estas líneas, y aquí también, porque hay líneas que no son constructivas. Al no ser constructivas, queda dividido el círculo. Podría resolverlo por dos mitades, pero en lugar de hacer eso, lo que voy a hacer es editar los croquis, tratando de encontrar las líneas, editar boceto, y a esa línea la hago constructiva y termino el boceto. Vamos al otro, enciendo y apago, botón derecho, editar boceto, selecciono la línea, la hago constructiva y termino el boceto. Enciendo el otro y enciendo las curvas guía. Ahora sí vamos de nuevo, fíjense que ahora sí selecciono todo el círculo, no lo parte. Siguiendo las instrucciones, entonces ahora vamos a hacer el pico por superficie, no por sólido. Me voy a superficie, crear, solevación. En perfiles tomo el primer perfil y el segundo perfil. Y en rieles aprieto el más y tomo el primer riel y el segundo riel. Allí tengo entonces cuerpo nuevo acá, por supuesto, y acepto, tengo el pico. Ahora tenemos que transformar esto hecho en superficie en un sólido. Para eso tapamos los dos extremos y cosemos. Para tapar vamos a superficie de contorno, seleccionamos ese perfil y este otro, cuerpo nuevo por supuesto, aceptar. Y ahora cosemos. Cosemos esta superficie, esta y esta.
Hay que verificar que los contornos queden en verde, si no hay que aumentar la tolerancia. Acepto y ya tengo un sólido nuevo. Fíjense que se agregó un cuerpo nuevo. Enciendo el cuerpo anterior, apago los bocetos momentáneamente y vamos a coser todo esto en un único sólido. Para esto, porque fíjense que si hacemos un análisis de sección, tenemos dos cuerpos separados, ¿sí? Hay que unir todo esto. Entonces, sencillamente vamos a sólido, combinar, selecciono uno, selecciono el otro y le digo operación unir. Ahí se unió todo, acepto. Tengo nuevamente un único cuerpo aquí. Apago la vista de selección. Por último, hago el vaciado. Voy a vaciar de sólido, ¿sí? Selecciono las dos caras que quiero agujerear y le doy el espesor 2.5 milímetros. Y allí tengo mi sólido hueco. Vamos ahora a resolver la tapa. Si nos fijamos, vamos a ver que la arista interior de la perforación donde va la tapa no es circular, solo la arista exterior es circular. La interior no es circular porque estamos haciendo una sección inclinada sobre un volumen que, además de ser orgánico, no tiene simetría en este sentido sobre este eje, por lo cual cuando lo cortamos, los espesores que salen de esa sección no son iguales, ¿sí? En el sentido lateral sí, porque hay simetría, pero en el sentido longitudinal no. O sea, este espesor es igual a este, pero este espesor no es igual a este. Bueno, eso suele pasar también con las pavas de verdad, las pavas de cerámica, que ustedes van a ver que acá arriba, cuando esto es inclinado, pasa esto. Hay un espesor más grande de un lado y más finito del otro. Así que eso hay que respetarlo, tenemos que hacer una tapa que encaje en el hueco más chico, no en el más grande, sino en el más chico. Vamos a la vista derecha, nos guiamos entonces con el perfil exterior y vamos a encender el plano con el cual generamos el perfil de arriba y vamos a trabajar sobre el plano de vista lateral, ¿sí? Que está acá en origen, y allí vamos a dibujar el perfil de la tapa, que la vamos a resolver por revolución como nos piden las instrucciones, ¿sí? Tapa, revolución sólida. Bueno, entonces voy a boceto, me subo al plano, fíjense, a este plano, que es el plano IZ, y vamos a dibujar allí. Podemos empezar encendiendo el croquis que usamos para hacer el plano, ¿sí? Que define el diámetro máximo. Así que podemos usar esto como referencia. Lo voy a traer para poder usarlo. Selecciono, agregar, proyectar, incluir geometría 3D. Y ahora empiezo a dibujar. Vamos a dibujar desde el punto medio de esa línea hacia arriba a 90 grados. Y de nuevo, desde ese punto, que sería el extremo, hacia arriba a 90 grados. ¿Sí? Se ve ahí que aparece el simbolito de 90 grados. Botón derecho y aceptar. Entonces, esas son mis dos referencias. Ahora lo que voy a hacer es una línea constructiva que va a salir de ese punto y que va a ser paralela a la línea de base del croquis. Ahí se pone paralela, o sea, perpendicular a la vertical. Esa línea me va a servir para encontrar tangencia en ese punto. Y ahora, sencillamente, hacemos un arco que sea tangente. Arco tangente, salimos desde ese punto y terminamos acá.
Vamos al revés porque no me quedó bien. Lo borro y vamos al revés. Arco, tangente, arrancamos desde allí y terminamos acá. No, la tangencia la puso acá. Vamos de vuelta. Vamos a hacer entonces distinto. Vamos a hacer un arco por 3 puntos. Punto 1, punto 2 y punto 3 cuando capture la tangencia. Ese es el símbolo de tangencia, el círculo con la rayita. Ahí la capturo, hago clic. Escape, selecciono porque me quedó constructiva y la paso a línea central, a línea normal, ¿sí? Saco construcción. Bueno, y ahora ponemos medidas a esto. Entonces sencillamente la altura acá la vamos a controlar así, con una cota, por ejemplo 16 milímetros, después veremos si está bien o mal. Acá me acerco para que la cota quede lineal, porque si me alejo, vamos de vuelta, selecciono, si me alejo queda una cota vertical, si me alejo para arriba queda horizontal, si me quedo cerquita de la línea, hace una cota lineal. A esto le vamos a dar, por ejemplo, 4 milímetros. Escape para salir. Ahora me pongo en una vista derecha y enciendo la imagen para ver cómo andamos. Bueno, estuve bastante cerca, acá está alto y acá está bajo. Vamos a darle acá 17, 18 por ejemplo. Es mucho, vamos con 17. Ahí quedó perfecto y acá le quitamos 1 milímetro, por ejemplo 3. Tal vez un poquito menos, 2.5. Más o menos por allí quedaría. Termino el boceto y ya puedo hacer la revolución. Pero antes me gustaría resolver una pieza de encastre acá abajo, ¿sí? O sea, no hacerla toda maciza, sino que hacerla con un diente para que cuando pongamos la tapa quede encajada en su lugar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy fácil. Vamos a editar el perfil, editar el boceto y le vamos a agregar geometría acá abajo para que haga el diente de encastre. Recordemos que acá es más ancho, así que dejamos un buen margen y allí hacemos el diente. Hacemos un diente siempre a 90 grados. Este diente subirá por lo menos hasta por allí. Y escape. Y ahora hacemos un arco de nuevo con 3 puntos. Arco, 3 puntos. Primer punto, segundo punto y tercer punto. Y escape. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que estos dos arcos sean concéntricos. Primero vamos a fijar un espesor para toda la tapa. Ese espesor lo vamos a hacer así. Vamos a recortar esta parte de la línea y la vamos a hacer constructiva. Entonces tomo la tijera, corto ese pedazo de línea y ahora agrego una línea de construcción desde allí hasta el punto medio. Entonces digamos, reconstruido la forma, pero ahora esta parte es constructiva. Y ahora sí le pongo una cota de espesor a esto, también alineada, así que me acerco bien para que quede alineada. Y digamos que va a tener 4 milímetros. Ahora vuelvo a poner la cota total, sería desde acá hasta acá. No tomo la línea, sino que tomo los extremos y le vuelvo a dar 17 milímetros. Escape. Y ahora le digo que esta curva y esta curva, seleccionadas con Shift, son concéntricas. ¿Sí? Las dos comparten el mismo centro. Y por último, ponemos cotas lineales en todas estas líneas. Bueno, acá habría que recortar algunas partes. O antes de recortarla, lo que vamos a hacer es apagar la imagen de referencia, tratar de encontrar, vamos a apagar los cuerpos también, encontrar esta línea y hacerla constructiva. Bueno, no la puedo tomar porque esta no está en mi croquis, así que tengo que salir al otro croquis y allá hacer la constructiva, no acá donde estoy ahora.
Espero que esto se entienda, porque son conceptos bastante complicados. Fusion usa las entidades solamente que pertenecen al boceto que estoy haciendo. Las otras las tengo que proyectar, no las puedo usar directamente, si no están en el plano de boceto. Y acá me está dividiendo este cuadradito de esta parte de la sección y yo quiero que queden unidos. Para eso esta línea morada, que es una proyección, tiene que ser una proyección de construcción y no de línea común. Así que ya vamos a ver entonces, a tratar de encontrar dónde está esa línea, en qué croquis, y hacerla constructiva. Mientras tanto, acá antes de irme voy a poner algunas cotas. Por ejemplo, esta medida, que será de, por ejemplo, 12. Esta, que será alineada de 4. Y la distancia entre esta y esta línea, que será, por ejemplo, de, por ahora, 10 milímetros y después veremos si está bien o mal. Bueno, escape, termino el boceto y vemos esto de frente. Ese sería el boceto que quiero usar, pero está dividido en dos. Puedo hacer dos revoluciones unidas sin ningún problema, ¿sí? Puedo hacer dos revoluciones unidas, pero de nuevo, para que entendamos mejor el concepto, voy a tratar de encontrar en qué croquis está ese boceto para transformarlo en constructivo. Bueno, ahí está. El problema es que estaba superpuesto con este, así que ahora lo apagué y estoy solo con el boceto 10 en mi caso, y ahí sí puedo seleccionarlo. Vamos a editar este boceto, volvemos a la perspectiva, selecciono la línea y la transformo en construcción. Y ahí termino el boceto y ahora sí tengo un solo perfil acá, ¿sí? Vamos a apagar el plano constructivo, ponernos en una vista derecha y me está faltando aquí una línea de cierre, así que botón derecho y lo edito de nuevo el croquis para cerrar. Botón derecho, editar boceto, tomo línea y cierro esta parte del croquis. Ahora sí se grisó el perfil, que quiere decir que está cerrado. Cuando el perfil se grisa es porque está totalmente cerrado. Y si está todo blanco es porque está totalmente restringido, o sea que es paramétrico. Hacemos la revolución, vamos a la perspectiva para que se entienda mejor. Hago la revolución de este perfil con este eje. Este perfil con este eje. Enciendo los cuerpos, porque si no, no voy a ver lo que estoy haciendo. A veces advierte y a veces no. Y no hago una unión, sino que hago un cuerpo nuevo. Acepto. Entonces allí tengo el perfil de la tapa. Si apago el cuerpo de la pava, vamos a ver la forma que tiene. Bueno, esta distancia habrá que ajustarla hasta que entre justo en la pava. Eso lo vamos a hacer después usando la vista de análisis, la sección de la pava. Bueno, vamos a una vista derecha nuevamente y ahora vamos a dibujar usando la imagen de referencia lateral. Vamos a dibujar esta aleta que tiene acá arriba. Entonces voy a boceto, elijo este plano, el que estoy viendo, me acerco y vamos a dibujar acá. Vamos a hacer arcos por 3 puntos, un punto, otro punto y otro punto, un punto, otro punto y otro punto, un punto, otro punto por acá
y otro punto. Y por último, un arco de cierre que puede ser más o menos por ahí. Bueno, escape y trato de establecer tangencias, por ejemplo. Acá hay que tener mucho cuidado. Lo ideal es fijar algunos puntos con medidas. Por ejemplo, este punto, desde allí hasta el origen, le fijo la altura y de nuevo al mismo punto, al mismo origen, y fijo la separación horizontal. Entonces con esas dos cotas ese punto ya no se mueve. Aprieto escape y por ejemplo ahora intento establecer, bueno, podemos fijar este punto, ¿sí? También haciendo lo mismo, desde acá hasta el origen fijamos la altura y de nuevo desde el mismo punto hasta el mismo origen y fijamos la separación horizontal. Escape, y ahora le voy a decir que estas dos líneas, estas dos curvas sean tangentes. Entonces selecciono las dos y le digo tangencia. Ahí tomo la tangencia y entonces ahora sí puedo tratar de corregir esta curvatura apretando escape y arrastrando el arco. Bueno, más o menos por allí. Termino el boceto y voy a apagar la vista lateral y vamos a hacer una extrusión. Hacemos una extrusión de este perfil, hacemos no cuerpo nuevo sino una unión, hacemos no un lado sino simétrico y le vamos a dar la distancia total de 4 milímetros. Ahora vamos a controlar a ver si está bien. Esto lo vamos a controlar con la vista frontal. Lo vamos a poner así. Allí se ve la aleta, sí, 4 milímetros está bien. Y acepto. Entonces allí quedó, apaguemos las vistas y allí quedó la tapa. ¿Sí? Está todo unido y no hay nada que sobresalga hacia abajo porque tomé la precaución de dibujar el perfil metido dentro del espesor, pero no demasiado como para que no salga del otro lado. Entonces ahora me faltaría hacer acá unos redondeos. Voy a dar por terminada la tapa. Por ejemplo, redondeamos esta arista y esta arista con un radio de 2 milímetros. No, 2 es mucho. Vamos con 1.5. Y vamos a agregar otro conjunto y vamos a tomar toda la arista de base, esa, esta, vamos del otro lado, esta y esta de acá. Este es el segundo conjunto. Y a este segundo conjunto sí le damos, por ejemplo, 2 milímetros. Fíjense que se pueden incorporar varios conjuntos simultáneos y con distintos diámetros. Acepto. Bueno, podría haber agregado un tercero. Vamos, editemos. Editar. Vamos a agregar un tercer conjunto que va a ser esta arista que va a tener un diámetro de 1,7, por ejemplo. Ya acepto. Con esto ya terminé la tapa. Si enciendo, tengo el cuerpo y tenemos que pasar a trabajar sobre las dos partes del mapa. Ahora vamos a trabajar sobre toda la manija de la pava, así que me voy a la vista derecha, enciendo la vista lateral, solo la lateral, y vamos a resolver estas dos piezas. Empecemos por esta, vamos a dibujar sobre este plano, me voy a boceto, tomo este plano, y vamos a empezar a dibujar aquí. Vamos a hacer unas cuantas curvas por acá, podemos hacerlas con splines,
arrancando separado del cuerpo, primer punto y último punto. Fíjense que me mantengo separado. A esta curva le damos forma. Vamos a hacerla aproximadamente paralela a la cara de la pava. Y ahora hacemos otra curva por acá. El primer punto coincide, el último punto va a quedar acá dentro del mango, no ahí afuera, sino acá adentro. Y acepto, y ahora trato de llevarla a su posición mediante las líneas de control. Más o menos por allí podría ser. Y ahora hacemos un offset de estas dos splines que hemos hecho. Vamos a desfase. Selecciono, este es el menú de desfase. Selecciono los dos splines que están conectados y los separo hasta más o menos lograr el espesor que necesitamos. Aparentemente sería de unos 3.5 milímetros más o menos. Creo que más o menos por ahí. Acepto y ahora cierro. Y cerramos con una línea recta allí y con una línea recta acá abajo. Termino el boceto. Vamos a encenderlo porque está apagado. Encendemos la visualización, apago los otros bocetos que tengo encendidos, dejo solo el que voy a usar y apago también los cuerpos. Voy a perspectiva y vamos a darle espesor a esto haciendo una simple extrusión. Esta extrusión no va a ser a un lado, sino que va a ser simétrica, va a ser de espesor completo y le vamos a poner a ese espesor completo unos 20 milímetros. Vamos a hacer un cuerpo nuevo. Enciendo la visualización que me está diciendo ahí, porque si no. Y lo acepto, vamos a ver si quedó bien o no. Me voy a la vista posterior y enciendo la vista frontal para ver si hay o no coincidencia. Bueno, acá me he pasado un poquito, así que podríamos restar 1 milímetro al espesor de la extrusión. Editar operación, en vez de 20 le damos 19. Aceptar, vuelvo a la vista posterior y ahora sí coincide mucho mejor. Podríamos sacarle 1 milímetro más, por ejemplo. Vamos de nuevo a editar operación y ponemos acá 18. Aceptar. Bueno, ahí está bastante bien. Volvamos a la vista lateral y vamos a resolver esta unión. Esta unión es importante porque nadie supo cómo resolverla, así que vamos a ver un método más o menos rápido. Primero que nada, lo que voy a hacer es analizar esto con la vista de análisis de la sección. Vemos que tenemos ahí una separación y lo que queremos hacer es que haya una coincidencia exacta. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Le vamos a dar espesor a esto hasta que quede metido dentro del cuerpo de la pava y después vamos a recortar con la superficie de la pava el sólido de la manija. Entonces va a quedar una coincidencia exacta. Bueno, para hacer esto sencillamente vamos a pulsar tirar, selecciono esta cara, vamos a una vista derecha para estar más cerca de la visualización de lo que queremos hacer, prolongo el pulsar tirar, que sería cara de desfase, hasta que ingreso al sólido del cuerpo de la pava. Acepto y ahora vamos a la perspectiva y vamos a recortar
este sólido, recuerden que es un cuerpo separado, ¿verdad? Pero está incrustado en este momento. Queremos recortarlo. Vamos a modificar, dividir cuerpo. El cuerpo a dividir es este y la herramienta de división es esta superficie. No extendemos las herramientas y acepto. Entonces ahora se agregó un cuerpo acá. Veámoslo de este lado que lo vamos a entender mejor. Me acerco, si yo apago el último cuerpo generado, no el último, sino el anteúltimo, vemos que desaparece toda la parte que estaba incrustada. Entonces ahora el cuerpo que quedó, ¿sí?, que es este, coincide exactamente, está exactamente apoyado sobre la cara de la pava. Ahora vamos a resolver el mango. Entonces encendemos la vista lateral, apagamos la frontal, apago la vista de análisis y vamos a trabajar sobre el mango, este mango negro. Entonces, boceto nuevo sobre este plano, me acerco y lo trazo con splines. Bueno, por supuesto que para que esto no se mueva tendríamos que ponerle cotas a estos puntos en horizontal y en vertical para dejar todo fijo. No lo voy a hacer para hacer un poco más rápido, pero sí hay que hacerlo para que las cosas queden bien y no se muevan hacia cualquier lado después. Termino el boceto, apago esta vista lateral y vamos a prender la frontal. Vamos un poco a la perspectiva y le damos espesor a esto. Vamos a hacer de nuevo una simetría de espesor completo y al espesor completo le vamos a dar 20 milímetros, que son 2 milímetros más que lo que tenía la cinta. Y vamos a hacer, por supuesto, un cuerpo nuevo. Acepto, apago las vistas de referencia y allí tengo el mango. Bueno, creo que queda muy poquito espesor ahí, sería bueno que tenga más, así que le vamos a dar un poquito más de espesor a la extrusión, a esta extrusión, por ejemplo a 21, y un poquito menos a esta otra, ¿sí?, para que quede mejor. Entonces a la extrusión anterior, que sería esta, botón derecho, editar operación y le damos 17, que es lo que tenía antes, aceptar. Entonces ahora tenemos que se incrustan un poquito mejor. Bueno, ahora vamos a redondear el mango muy rápidamente. Vamos a hacer dos conjuntos. Este conjunto no me está tomando las tangencias porque no las establecí a nivel de croquis. ¿Sí? Eso estaría mal. Este otro conjunto de este lado, que tampoco está tomando las tangencias, así que hay que seleccionar de a uno. Y le damos a todo esto un radio de, por ejemplo, 2 milímetros, tal vez un poquito más, por ejemplo 3. 3 no me deja. 3 no me deja porque no hay tangencia suficiente. Entonces volvemos a 2. Bueno, acepto. Y ahora vamos a resolver la unión. Si vemos esto en vista de sección, vemos que acá hay dos sólidos que se están intersectando y no está resuelta esa unión. Entonces vamos a hacer
muy sencillamente una operación de sustracción de un sólido contra el otro, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es una combinación. El cuerpo de destino es este, el cuerpo de herramienta es este, la operación es un corte, pero conservo las herramientas. Acepto. Entonces ahora, si volvemos a la vista de sección, fíjense que ahora se ve un sólido dentro del otro. Y si apago uno de los cuerpos, vamos a ver que el otro está entero. Y si hago al revés, vamos a ver que también este está socavado para que encaje la cinta. Así que con esto ya hemos terminado todo lo que son. Con esto entonces ya terminamos toda la geometría del ejercicio y faltaría solamente trabajar en la visualización. Bueno, vamos a crear una mesa donde apoyar la pava. Hacemos un boceto en el plano de piso. Nos alejamos un poquito. Vamos a hacer sencillamente un rectángulo bien generoso. Terminamos y vamos a extruir hacia abajo, generando un cuerpo nuevo, por supuesto. Una extrusión de menos 20 milímetros. Sería como una mesa. Y ahora incorporamos materiales. Botón derecho sobre la mesa, aspecto. Se carga el menú de aspectos, buscamos una madera sólida, porque estamos trabajando sobre todo el cuerpo, no sobre una cara. Buscamos con acabado, vamos a un fresno brillante, por ejemplo, y se lo arrojamos al sólido. Vamos ahora al acabado de la pava, que digamos que es un metal, acero inoxidable, pulido. Se lo arrojamos al cuerpo de la pava y vamos a buscar ahora algún plástico, una pintura, un plástico, un tejido o varios. En varios también hay, por ejemplo, cauchos en relieve. Podemos tirarle este al mango y a la tapa. Y nos quedaría esta cinta de la manija que podemos darle también el acero inoxidable o darle este mismo caucho. No me acuerdo cómo era, si acá le habíamos dado esa apariencia como de caucho. Bueno, démosle ese caucho también a la cinta. Cierro y vamos a hacer un renderizado rápido acá nomás en el lienzo. Por supuesto que acá lo grabo y vamos a renderizar. Acá me olvidé de un detalle importante, que es redondear esta unión. Así que vamos a hacer eso. Redondeamos esta arista, más o menos unos 4 milímetros, y acepto. Ahora sí vamos a visualización. Enciendo nuevamente la mesa y vamos a renderizado. Configuramos la escena con todos sus parámetros, entorno, posición del entorno, giro y demás, y renderizamos. Bueno, ese sería el resultado final.